el día de hoy, ayer hubo supuestamente el relanzamiento del tema de la misión vivienda. Prometieron de nuevo 400.000 viviendas para este año 2015. Recordamos que el propio gobierno admitió que no se cumplieron las metas del año pasado y si esas metas de este año se cumplieran, deberían haber sido entregadas y construidas a esta fecha 42.000 viviendas. Lamentablemente, los números de la Operación Lupa que hace Primero Justicia en toda Venezuela nos da que apenas se han llegado, si acaso, a menos de 4.000 viviendas en este año 2015, lo cual es menos del 10% de la meta que se tendría que construir para este año. Yo quisiera este día desarrollar un tema muy importante, que es la fotografía de cómo ha subido la pobreza en Venezuela y mostrar los estudios que han hecho las tres universidades más prestigiosas del país, que son la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Cada una de ellas ha hecho estudios por separado, no es un solo estudio, sino distintos estudios para ver cómo ha sido el aumento de la pobreza en los últimos tiempos. Y es lo que vamos a ver ahora. Es increíble que desde que Maduro llegó al poder, la pobreza se ha duplicado. Imagínense ustedes lo que eso significa. En apenas 2 años que Maduro está encargado del poder, se han duplicado el número de pobres. Fíjense ustedes, como les digo, el estudio es de las tres universidades. No es un solo estudio, sino 3 estudios diferentes. Y la pobreza general en el año 2014, esto es el año pasado, llega prácticamente a 16 millones de venezolanos, lo que representa que ya en Venezuela más de la mitad de los venezolanos cruzaron la línea de pobreza. Cruzar la línea de pobreza significa que no tienen lo mínimo para poder satisfacer lo que significa las cosas básicas que una familia necesita. Ese es el concepto primario de lo que es el tema de la pobreza. Después vamos a hablar de la pobreza extrema, que es un escalón lamentablemente más allá. Pero fíjense ustedes, según este estudio, si hablamos que hay casi 16 millones de personas en pobreza, en lo que conocemos como pobreza extrema, llegamos casi a 8 millones de venezolanos. Es decir, que si ustedes agarran a 4 venezolanos en la calle, uno de ellos está en pobreza extrema. De cada 4 venezolanos, uno está en pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza extrema? Significa que esa persona se acuesta todas las noches sin haber podido comer completo. Es decir, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema es que la pobreza extrema hace que la persona no tenga ni siquiera para comer. Las familias que viven en pobreza extrema, o estos 8 millones de personas, este 25% de los venezolanos que vive en pobreza extrema, se acuesta sin poder comer completo todos los días en Venezuela. Sigamos adelante. ¿Qué significa esto? Que se duplicó la pobreza. Fíjense ustedes, en el año 2012 teníamos 7 millones y medio de pobres. 2 años después, pegamos un brinco y tenemos casi 16 millones de pobres. En apenas 2 años se duplicó la pobreza en Venezuela y hoy tenemos casi 9 venezolanos más pobres de lo que teníamos antes. Fíjense ustedes, cuando hablamos entonces de la pobreza extrema, que es el otro concepto, que se trata de venezolanos que no pueden ni siquiera comer completo, en el año 2012 teníamos un poco más de 2 millones de venezolanos que no podían acostarse a dormir sin comer completo, y hoy, 2014, eso sube a casi 8 millones de venezolanos. Imagínense ustedes el trauma, el efecto, el impacto que significa que un país entero, en apenas 2 años, los pobres suban de 2 millones a 8 millones a través de lo que significa el ingreso. Este estudio lo que mide es el ingreso y si el ingreso le alcanza a las personas para vivir con dignidad. Entonces, lo que es más increíble de todo esto, señores, es que en 2 años Maduro nos ha regresado a lo que ellos criticaban, que era la Cuarta República. Es decir, han sido 15 años perdidos. 15 años en los cuales en apenas 2 años retrocedimos más de 15 años. Estas son las cifras del año 98. La pobreza en el año 98, cuando comenzó el gobierno, era 50% venezolano. Hoy es más, hoy es casi 53% venezolano.
La pobreza extrema, repito, los venezolanos que se acuestan sin comer completo. Cuando comenzó el gobierno era el 20%, hoy es 25% de venezolanos, como hemos visto, que no comen completo. Es decir, 16 años perdidos. En apenas 2 años Maduro nos pegó un brinco hacia atrás, en lugar de haber tenido Venezuela un brinco hacia adelante como merecemos. Porque al final la gran pregunta es esta. La gran pregunta que nos tenemos que hacer los venezolanos es ¿dónde están los reales? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Cómo es posible que después de 1,2 millones de millones, es decir, después que Venezuela ha tenido un ingreso de 1 millón de millones de bolívares, de dólares, perdón, imagínense ustedes lo que significa eso, eso es un 1 con 12 ceros al lado, 1 con 12 ceros al lado de millones de dólares, eso ha sido lo que ha ingresado en Venezuela en estos momentos. Después que ha entrado ese chorro, esa bola de plata en Venezuela, 1 millón de millones de dólares, nosotros tengamos 16 millones de personas en pobreza y 8 millones de personas que ni siquiera comen completo. Ese tiene que ser para nosotros la reflexión más importante, que es ¿qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Por qué después de habernos ganado la lotería, hoy somos más pobres que antes? Después de haber tenido el ingreso más grande de nuestra historia, hoy estamos más arruinados que antes que ingresara ese dinero en Venezuela. Por eso, desde Primero Justicia tenemos una visión muy clara. Aquí tiene que haber un cambio radical del modelo económico y también del modelo político. Y la elección de la Asamblea Nacional, que será en pocos meses, es para nosotros la gran oportunidad de equilibrar la democracia en Venezuela y lograr un sistema que sea inclusivo, que en lugar de ser una máquina de producir pobres, sea más bien un país que produzca progreso, ingreso, empleo y oportunidades para todos. Un país donde el sector privado, los trabajadores y el gobierno trabajen juntos para reducir la pobreza y no un gobierno que lo que hace es maltratar, perseguir, cerrar y reprimir a todo el mundo que piense diferente, sea trabajador, sea empresario o sea dirigente político. Este sistema lo que lleva es a la pobreza y a la ruina. Y por eso el cambio que cada uno de nosotros tenemos este año, equilibrando la democracia con una nueva Asamblea Nacional, es el paso más importante para lograr un cambio radical en esta calle ciega en la que está metida Venezuela.